Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, chismecito de celebridades. Porque seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen drama entre famosos? Y hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte, un bombazo que ha sacudido el mundo del espectáculo, especialmente el turco. Prepárense porque vamos a desentrañar un salseo que involucra a Antonio Banderas, Hande Erçel y ni más ni menos que Kerem Bürsin. Sí, así como lo oyen. Imaginen la escena, alfombra roja, flashes por doquier, entrevistas, y de repente ¡boom! Una declaración inesperada que deja a todos boquiabiertos. Bueno, algo así es lo que vamos a diseccionar hoy. Les prometo que este vídeo estará lleno de detalles jugosos, especulaciones fundamentadas y, como siempre, mi humilde opinión sobre todo este embrollo. Así que si son tan chismosos como yo, pónganse cómodos, agarren sus palomitas, su refresco favorito y prepárense para sumergirse en el mundo de la farándula turca. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal. No se van a arrepentir. Siempre tengo los últimos chismes, las noticias más frescas y los análisis más profundos sobre sus celebridades favoritas. Además, al suscribirse activan la campanita y no se pierden ni un solo vídeo. Así que ya saben, a darle al botoncito rojo. Bien, ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Hablemos de la declaración que ha dejado a Kerem Bürsin, al parecer, sin palabras. Se trata de una confesión inesperada, una bomba que ha caído en medio del romance, o ex-romance, entre Hande Erçel y Kerem. Y el detonador de esta bomba, damas y caballeros, es nada más y nada menos que Antonio Banderas. Sí, el mismísimo Antonio Banderas, nuestro galán español de Hollywood. Para entender la magnitud de esto, primero tenemos que poner las cosas en contexto. Recordemos la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Fueron la pareja del momento, los protagonistas de una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos, Sen Kalkam o Love is in the Air, como la conocemos en muchos países de Latinoamérica. Su química en pantalla era innegable, la gente los amaba juntos y, como suele suceder, la ficción traspasó la realidad. Hande y Kerem se enamoraron, confirmaron su relación y se convirtieron en la pareja más querida y seguida del mundo del espectáculo turco. Su relación fue un torbellino de amor, viajes, momentos románticos compartidos en redes sociales, portadas de revistas y, por supuesto, el fervor de sus fans, que los bautizaron como Anker. Todo parecía un cuento de hadas, un romance de película que todos queríamos que durara para siempre. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son como las pintan. Después de un tiempo, los rumores de crisis empezaron a circular. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas que dificultaban la convivencia, de celos y de un distanciamiento inevitable. Finalmente la confirmación llegó como un jarro de agua fría para los fans de Anker. Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia causó un gran revuelo en las redes sociales, los fans se dividieron entre la tristeza y la esperanza de una posible reconciliación. Ambos actores guardaron silencio durante un tiempo, alimentando aún más la especulación. Con el tiempo, tanto Hande como Kerem siguieron adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y dejando atrás el romance que había cautivado a millones. Ahora avancemos rápidamente hasta el presente. Hande Erçel, después de un tiempo soltera, ha encontrado el amor nuevamente en los brazos de Hakan Sabancı, un empresario turco perteneciente a una de las familias más influyentes del país. Su relación ha sido bastante pública, con fotos y vídeos que circulan por las redes sociales, mostrando a Hande feliz y enamorada. Kerem, por su parte, ha mantenido un perfil más bajo en cuanto a su vida sentimental, aunque también se le ha vinculado con algunas mujeres, sin que ninguna relación se haya confirmado oficialmente. Y aquí es donde entra en escena Antonio Banderas. Resulta que el actor español ha estado trabajando en varios proyectos en Turquía, estableciendo relaciones cercanas con figuras importantes del mundo del espectáculo turco. En una reciente entrevista, mientras promocionaba uno de sus proyectos, le preguntaron sobre su opinión sobre el talento turco y, en particular, sobre Hande Erçel. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Antonio Banderas, con su característica elegancia y simpatía, elogió el talento y la belleza de Hande. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, luego añadió un comentario que dejó a todos sorprendidos. Banderas dijo algo así como:
Ande es una mujer encantadora, con un talento inmenso y una belleza que cautiva. Tuve la oportunidad de conocerla y trabajar con ella en un proyecto. Y quedé impresionado. Me parece que tiene una gran proyección internacional y que podría triunfar en Hollywood si se lo propusiera. Además, debo confesar que me parece una mujer muy atractiva. Ahora, analicemos esta declaración. Primero, el elogio al talento y la belleza de Hande es algo esperable. Hande es una actriz talentosa y una mujer hermosa, reconocida tanto en Turquía como a nivel internacional. Pero la parte que realmente llama la atención es cuando Banderas confiesa que le parece una mujer muy atractiva. Si bien no es un comentario explícito ni irrespetuoso, viniendo de un hombre casado y con la trayectoria de Antonio Banderas, genera cierto revuelo y da pie a especulaciones. ¿Por qué este comentario impacta a Kerem Bürsin? Bueno, aquí entramos en el terreno de las suposiciones y las interpretaciones. Aunque Hande y Kerem terminaron su relación hace tiempo, es natural pensar que todavía puede haber ciertos sentimientos o recuerdos entre ellos. Ver a una figura como Antonio Banderas elogiar públicamente a su expareja y confesar que la encuentra atractiva, puede generar cierta incomodidad o incluso celos en Kerem. Además, hay que tener en cuenta que la relación entre Hande y Kerem fue muy mediática y que muchos fans aún esperan una reconciliación. El comentario de Antonio Banderas puede interpretarse como una señal de que Hande es una mujer deseada y admirada, lo que podría aumentar la presión sobre Kerem para que intente recuperarla. Por supuesto, todo esto son especulaciones. No sabemos con certeza cómo se sintió Kerem al escuchar la declaración de Antonio Banderas. Es posible que no le haya dado importancia y que simplemente lo haya tomado como un halago más para Hande. O tal vez en el fondo sintió una punzada de celos o arrepentimiento por haber perdido a una mujer tan especial. Pero la realidad es que la declaración de Antonio Banderas ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos. Los fans de Anker han inundado las redes con comentarios, memes y especulaciones sobre la reacción de Kerem. Algunos lo animan a luchar por Hande, otros le dicen que la deje ir y que siga adelante con su vida. Y mientras tanto, Hande Erçel y Hakan Sabank siguen disfrutando de su relación, ajenos a todo este revuelo mediático. Hande se muestra feliz y enamorada, enfocada en sus proyectos profesionales y personales. Parece que ha encontrado la estabilidad y la felicidad que tanto buscaba. Pero volvamos a Kerem. ¿Cómo ha reaccionado ante todo esto? Pues, hasta el momento Kerem no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Ha optado por el silencio, evitando alimentar aún más la polémica. Algunos interpretan este silencio como una señal de indiferencia, mientras que otros creen que está procesando la información y que prefiere no dar declaraciones impulsivas. Lo que sí sabemos es que Kerem está enfocado en su carrera. Ha estado trabajando en varios proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Recientemente protagonizó una película para Disney Plus que ha tenido un gran éxito de audiencia. También se ha involucrado en proyectos sociales y benéficos, demostrando su compromiso con causas importantes. Kerem es un actor talentoso y un hombre atractivo con una gran proyección internacional. Tiene todo para seguir triunfando en el mundo del espectáculo. Pero es innegable que su relación con Hande Erçel marcó un antes y un después en su vida. Fue un romance intenso y mediático que lo catapultó a la fama y lo convirtió en uno de los actores más queridos de Turquía. Es posible que en algún momento Kerem hable sobre su relación con Hande y sobre cómo se sintió al escuchar la declaración de Antonio Banderas. Pero por ahora prefiere mantener el silencio y enfocarse en su futuro. En conclusión, la declaración de Antonio Banderas sobre Hande Erçel ha generado un gran revuelo mediático y ha reavivado el interés por la relación entre Hande y Kerem Bürsin. Aunque no sabemos con certeza cómo se sintió Kerem al escuchar estas palabras, es innegable que han generado cierta incomodidad y han dado pie a especulaciones. Mientras tanto, Hande sigue feliz con su nueva pareja y Kerem enfocado en su carrera. El tiempo dirá si esta historia tiene un nuevo capítulo o si simplemente quedará como un recuerdo del pasado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito sobre Antonio Banderas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que todo esto son especulaciones y que no tenemos la verdad absoluta sobre lo que sucedió. Pero siempre es divertido analizar y comentar sobre la vida de las celebridades. Antes de despedirme, quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me acompañen en cada uno de mis vídeos. Y ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo.
¿Qué opinan sobre la declaración de Antonio Banderas? ¿Creen que Kerem sintió celos? ¿Les gustaría ver a Ande y Kerem juntos de nuevo? Quiero a ver sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco, aquí empieza la ampliación de la noticia asterisco asterisco. Pero espérense que esto no termina aquí, mis chismosos favoritos. Porque tenemos mucho más jugo que exprimir de esta jugosa naranja. Vamos a profundizar en las ramificaciones de la declaración de Banderas, en el impacto que ha tenido en las carreras de Ande y Kerem, y por supuesto, en el culebrón de los fans de Anker. Para empezar, hablemos de Antonio Banderas. ¿Por qué estaba en Turquía? ¿Qué proyectos lo llevaron hasta esas tierras lejanas? Pues resulta que Banderas ha estado explorando nuevas oportunidades en la industria cinematográfica turca, que está en auge. No es un secreto que las series turcas han conquistado el mundo entero, y Banderas, un hombre de negocios astuto, vio el potencial de colaborar con talentos turcos y participar en producciones de alta calidad. Así que el actor español no solo estaba de visita turística, sino que estaba trabajando arduamente, reuniéndose con productores, directores y actores, explorando la posibilidad de participar en series y películas turcas. Y en una de esas reuniones, tuvo la oportunidad de conocer y trabajar con Hande Erçel. Imaginen la emoción. Hande, una de las actrices más populares de Turquía, conociendo a una leyenda de Hollywood como Antonio Banderas. De película. Según fuentes cercanas a la producción, Hande y Antonio trabajaron juntos en una campaña publicitaria para una marca de lujo. Durante la filmación, ambos actores congeniaron a la perfección. Banderas quedó impresionado por la profesionalidad y el carisma de Hande, mientras que Hande se sintió halagada y agradecida por la oportunidad de trabajar con un actor de la talla de Banderas. Y fue precisamente después de esta experiencia, durante una entrevista promocional, cuando Banderas hizo la famosa declaración. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo? Porque, seamos honestos, a veces las palabras se tergiversan y se sacan de contexto. Así que investigué a fondo y encontré la transcripción completa de la entrevista. Aquí les va la cita textual. Tuve el placer de conocer a Hande Erçel durante una campaña publicitaria en Turquía. Es una mujer encantadora, muy profesional y con una belleza natural que cautiva. Su talento es innegable y creo que tiene todo el potencial para triunfar en Hollywood. De hecho, le dije que debería considerar seriamente la posibilidad de hacer carrera en Estados Unidos. Además, debo admitir que su belleza es impactante. Es una mujer muy atractiva y con una gran presencia escénica. Como pueden ver, la declaración de Banderas es bastante halagadora. No hay nada explícito ni inapropiado, pero sí hay un reconocimiento de la belleza y el atractivo de Hande. Y es precisamente este reconocimiento público lo que ha generado tanto revuelo. Ahora, vamos a hablar de Kerem Bürsin. ¿Cómo habrá tomado todo esto? Porque aunque ya no están juntos, es inevitable que haya ciertas emociones residuales. Kerem y Hande compartieron un romance intenso y mediático, vivieron momentos inolvidables y se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía. Es difícil borrar todo eso de la noche a la mañana. Según fuentes cercanas a Kerem, el actor se sintió sorprendido y un poco incómodo al escuchar la declaración de Banderas. No es que esté celoso de Hande porque ambos han seguido adelante con sus vidas. Pero sí le resultó extraño que un hombre casado y con la trayectoria de Banderas hiciera ese tipo de comentarios públicos sobre su expareja. Kerem no le dio mucha importancia al principio, me dijo una fuente cercana al actor. Pero luego, cuando vio todo el revuelo que se había generado en las redes sociales y en los medios de comunicación, se sintió un poco molesto. No porque esté enamorado de Hande, sino porque le parece que es una falta de respeto hacia él y hacia su relación pasada. Además, hay que tener en cuenta que Kerem también es un actor muy talentoso y atractivo. Ha trabajado arduamente para construir su carrera y se siente orgulloso de sus logros. Ver que toda la atención se centra en Hande y en la declaración de Banderas, puede resultar frustrante para él. Kerem es un hombre muy seguro de sí mismo, me dijo otra fuente. Pero también es humano y le gusta recibir reconocimiento por su trabajo. Se siente un poco eclipsado por todo este drama, y eso le molesta.
Y mientras tanto, ¿qué está haciendo Ande? Pues la actriz está disfrutando de su relación con Hakan Sabanci y enfocada en sus proyectos profesionales. Ande no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema, pero según sus amigos cercanos, está halagada por los elogios de Banderas y no le da mucha importancia a las especulaciones. Ande está muy feliz con Hakan, me dijo un amigo de la actriz. No le importa lo que digan los demás. Está enfocada en su relación y en su carrera. De hecho, Ande está trabajando en varios proyectos nuevos, incluyendo una serie para Disney Plus y una película para Netflix. Su carrera está en ascenso y no tiene tiempo para dramas innecesarios. Pero, ¿qué pasa con los fans de Anker? Ay, los fans. Ellos son los que realmente han convertido esta historia en un culebrón de proporciones épicas. Los fans de Anker se dividen en dos bandos, los que aún sueñan con una reconciliación y los que han aceptado que la relación terminó y apoyan a Ande y Kerem en sus nuevas vidas. Los fans que sueñan con una reconciliación ven la declaración de Banderas como una señal de que Ande es una mujer deseada y admirada, lo que podría motivar a Kerem a luchar por ella. Han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo a Kerem, animándolo a reconquistar a Ande. Kerem, no te rindas. Ande es la mujer de tu vida. Lucha por ella, escriben algunos fans en las redes sociales. Otros fans son más realistas y han aceptado que la relación terminó. Apoyan a Ande en su relación con Hakan y a Kerem en sus proyectos profesionales. Les desean lo mejor a ambos y esperan que sean felices. Ande y Kerem merecen ser felices, escriben otros fans. Si no están juntos, no pasa nada. Lo importante es que sean felices con sus nuevas vidas. Pero también hay un tercer grupo de fans, los más radicales, que culpan a Ande por la ruptura y la critican por su relación con Hakan. Estos fans son muy agresivos y han llegado a insultar a Ande y a su nueva pareja. Ande es una traidora, escriben algunos fans. Le rompió el corazón a Kerem. No merece ser feliz. La situación se ha vuelto tan tensa que Ande y Kerem han tenido que pedir a sus fans que se respeten mutuamente y que eviten los insultos y las agresiones. Por favor, respeten nuestras decisiones, escribió Ande en su cuenta de Twitter. Kerem y yo somos amigos y nos queremos mucho. No queremos que se peleen por nosotros. Kerem también hizo un llamado a la calma en sus redes sociales. Por favor, dejen de insultar a Ande y a Hakan, escribió Kerem. No es justo. Todos merecen ser felices. A pesar de los llamados a la calma, la tensión entre los fans de Anker sigue siendo palpable. La declaración de Antonio Banderas ha exacerbado aún más la situación y ha convertido esta historia en un verdadero culebrón. Y mientras tanto en Hollywood, ¿qué opinan de todo esto? Pues la declaración de Banderas ha llamado la atención de algunos productores y directores que están buscando nuevos talentos. Ande Ercel ya era conocida en Hollywood, pero la declaración de Banderas ha aumentado su visibilidad y ha despertado el interés de algunas agencias de representación. Ande Ercel es una actriz muy talentosa y atractiva, me dijo un productor de Hollywood. Estamos interesados en trabajar con ella en el futuro. De hecho, Ande ha recibido algunas ofertas para participar en películas y series de televisión en Estados Unidos. Todavía no ha tomado ninguna decisión, pero está considerando seriamente la posibilidad de hacer carrera en Hollywood. Ande está muy emocionada por las ofertas que ha recibido, me dijo un amigo de la actriz. Siempre ha soñado con trabajar en Hollywood. Si Ande decide mudarse a Hollywood, su carrera podría dar un giro inesperado. Podría convertirse en una estrella internacional y alcanzar un nivel de fama que nunca imaginó. Pero, ¿qué pasaría con su relación con Hakan Sabanci? ¿Podría una relación a distancia sobrevivir a la presión de la fama y la distancia? Solo el tiempo lo dirá. En conclusión, la declaración de Antonio Banderas sobre Ande Ercel ha generado un gran revuelo mediático y ha reavivado el interés por la relación entre Ande y Kerem Bürsin. La declaración ha tenido un impacto en las carreras de Ande y Kerem, ha exacerbado la tensión entre los fans de Anker y ha llamado la atención de Hollywood. Esta historia está lejos de terminar y promete seguir dando que hablar en los próximos meses. Así que agarren sus palomitas, porque el culebrón de Ande Ercel, Kerem Bürsin y Antonio Banderas apenas está comenzando. Estén atentos a mi canal para más actualizaciones. Y ahora sí, mis chismosos favoritos, llegamos al final de este vídeo.
Espero que les haya gustado este análisis profundo de la declaración de Antonio Banderas y sus ramificaciones. Recuerden que todo esto son especulaciones y que no tenemos la verdad absoluta sobre lo que sucedió. Pero siempre es divertido analizar y comentar sobre la vida de las celebridades. Antes de despedirme, quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me acompañen en cada uno de mis vídeos. Y ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre la declaración de Antonio Banderas? ¿Creen que Ande debería mudarse a Hollywood? ¿Les gustaría ver a Ande y Kerem juntos de nuevo? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Besitos.